saludo a todos. Mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo. Soy asesor financiero certificado y vigilado. Soy analista bursátil y económico. Soy mentor en finanzas personales. Soy profesor de finanzas personales de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Soy trader, soy profesor en temas de bolsa y en general me encanta todo el tema de bolsas de valores, inversión y finanzas personales. Hoy tengo un tema muy importante. ¿Cómo se forman los precios en el mercado accionario colombiano? ¿Cuál es el mapa de las acciones? Porque hay acciones que se mueven o no se mueven. ¿Cuáles son las acciones que me dan mejores tendencias al alza y a la baja? ¿Cuáles son las acciones donde en pantalla puedo comprar de una mejor manera y entender que no solamente yo estoy comprando, sino que también hay otros agentes que están apalancándose, que están vendiendo, que hay participación de extranjeros, que hay derivados, que hay ventas en corto, en fin? Y obviamente la importancia de los ETFs y los índices en este tipo de acciones. ¿Cuáles son las acciones que más se tienen en cuenta? Porque no todas se mueven exactamente igual, no todas forman los mismos precios y por eso es importante verlo. Algunas dan muchas oportunidades, por ejemplo, en los rebalanceos de índices. Otras, infortunadamente, no tienen la liquidez adecuada. Vamos a ver cómo es el mercado accionario colombiano. Mucha atención al mapa de acciones de la bolsa en Colombia. Bueno, vamos a empezar viendo este contenido compartido. Va a ser muy sencillo, ya se los voy a explicar de qué es esto del mapa de las 59 emisores que hay en la bolsa. En Colombia hay 59 emisores con 72 mnemotécnicos. Ya más adelante les explico por qué de 59 emisores hay 72 mnemotécnicos. La respuesta está entre las ordinarias y las preferenciales. Tenemos unos fondos bursátiles, unos fondos inmobiliarios que vale la pena revisar. Tenemos un fondo de renta fija también. Entonces, ¿cómo se distribuyen y cuál es la importancia de algunas en nuestro mercado? Entonces, aquí voy a empezar. Primero, hay que entender que de los 59 emisores que hay 29 que se negocian en modo continuo. ¿Qué significa modo continuo? Y aquí están marcados en todo este cuadro que hay a la izquierda. Modo continuo es que es calce automático, es decir, tan pronto hay una operación, se calza la operación. 29 especies tienen esa particularidad. Y tener en cuenta que hay 42 que se mueven en modo subasta. Son subastas que se hacen cada hora en la bolsa en Colombia y pues porque son acciones exóticas, son especies que no se negocian todos los días o muy seguido. Entonces se hace una subasta para que compradores y vendedores sepan que ahí hay un precio, una transacción y varias personas puedan participar. Entonces, eso es lo primero. Dividirlas entre las que se compran, compré automáticamente. Puedes hacer fila también, no hay problema. Pero en las que se negocian de manera subasta. Obviamente las de la izquierda son mucho más líquidas, que compras y vendes en todo momento. Las de la derecha son acciones que ya se consideran exóticas. Entonces es muy complicado, digamos, a veces formar precios en ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos acá a clasificar las acciones de alta liquidez. Son 12 acciones. Aquí están marcadas en este cuadro que vemos de color verde. Hay 12 especies. Ahí son las 12 especies que según los criterios de la Superintendencia Financiera de Colombia son de alta liquidez. Y aquí ya ahí vemos unas de media liquidez. Están en este cuadro. Están en este rectángulo como negro. Aparecen 18 especies de media liquidez. A mí me gustan las de alta y las de media. Si bien las de media algunas deberían ya ser de baja, logran formar precios. Es decir, para mí el panel de la izquierda, que son 18 o 12 de alta liquidez y 18 de media, son suficientes. Ojo, acá hay una acción que es ETB, que es increíble. ETB es considerada compañía del índice Colcap, por eso está en este rojo, ya lo vamos a ver. Es considerada una acción de media liquidez, pero es una acción que está en modo subasta. Se negocia en modo subasta estando en media liquidez para que lo tengan en cuenta. Ahí me tocó romper esas gráficas y tirarlas a la derecha, pero es que ETB es una acción completamente atípica. No debería estar en el Colcap, ni por la caída de capitalización bursátil, ni por la liquidez, ni porque se negocia en modo subasta. Lo que ocurre es que no hay más que poner. Además, están las acciones del Colcap, que son 22 especies o 22 acciones más el PEI. PEI aquí están, entonces ustedes las van a ver en rojo. Estas del Colcap, aquí no salió éxito no está en el Colcap, pero sí están en rojo todas esas compañías que hacen parte del índice Colcap, que es el más importante referencia. Ahí está ETB y pues con la connotación de que PEI, que es un fondo bursátil,
también hace parte de él. También aparecen las acciones que se pueden apalancar. Hay 11 acciones en Colombia, 11 especies que se pueden apalancar. Aquí están en color azul. Y eso es muy importante porque es donde el especulador, persona natural sobre todo, va a llegar a invertir. En estas líneas azules es donde las personas podrían hacer sus ejercicios de comprar apalancado y vender apalancado. Por eso mantienen una muy buena liquidez esas acciones. Aunque Davivienda y Corficolombiana son de media liquidez, permiten todavía hacer repos. Davivienda y Corficolombiana o podrían perder en algún momento la condición de repos o en algún momento subirán de alta. Bueno, y obviamente éxito, aquí está arriba como alta liquidez, pero pues yo creo que con el tiempo va a estar cayendo más bien a medio. También continúan las especies que están en el ETF y MSCI Colombia, que es un ETF internacional muy representativo y hay tres. Las tres importantes son Bancolombia Ordinaria, Bancolombia Preferencial e ISA. Por tener esos dos emisores, Bancolombia e ISA, es que no hemos sido todavía un país frontera, somos todavía un país emergente. Entonces, ojalá llegue ahí Ecopetrol, debería estar ahí, ojalá llegue Grupo Energía Bogotá, ojalá llegue Cementos Argos. Pero necesitamos más emisores con representación internacional para que sigamos siendo un país muy atractivo para los internacionales. Entre los de media liquidez, las 18, aquí aparecen este grupito que está acá, que estoy acá señalando, que son acciones que no tienen, digamos, la posibilidad de estar de alta, pero se mueven. Listo. También en este modo continuo aparecen emisores 5 de otros que yo llamo fondos bursátiles, que son el índice Colcap, HColcel, el fondo bursátil de renta fija, TES, y están los dos inmobiliarios Pay y Gibraltar. Bueno, ahora vámonos a la derecha. En la derecha, ¿qué aparecen? Las de modo subasta. Las 6 especies de baja liquidez que hay en el mercado están en modo subasta, que son el Cóndor, BBVA, Fabricato, Villas, Occidente y Coltejer. Son compañías que en algún momento fueron de media, sí, el Cóndor fue de media, Fabricato en algún momento fue de media, pero la realidad es que son acciones ya muy exóticas que se mueven muy poquito, muy poquito. Tienen obviamente un descuento en sus precios impresionantes, pero la realidad es que la formación de precios es muy complicada. Y acá adicionalmente aparecen 8 especies de mínima liquidez. Son especies que hacen operaciones muy puntuales de vez en cuando. La mayoría son sin liquidez, pero hacen una operación y pasan a mínimo. Normalmente Preferencial BVA, Credifamilia, Grupo IMSA y BMC están en especies sin liquidez. Y acá aparecen las 28 especies que no tienen liquidez. Algunas en 22 años que yo llevo en esto no se han movido nunca y nunca es nunca. Entonces miren la cantidad de especies que no tienen ni siquiera liquidez. No tienen liquidez, es decir, es imposible hacerles un seguimiento. De hecho, el mercado ni siquiera las cubre. Los analistas no cubren esas acciones. Entonces, tenemos 72 mnemotécnicos. Réstele 28 sin especies, 28 especies que no tienen liquidez, quedan 44. Y yo la verdad las de mínima liquidez no les recomiendo porque es una operación puntual que hacen una vez o dos veces cada trimestre. Entonces nos vamos hasta aquí, hasta las de baja liquidez que tienen 36. Yo las de baja liquidez no las recomiendo. Yo sé que los gurús hablan de que el Cóndor y por allá han comprado BVA y yo sé que algunos gurús hicieron por allá una operación en Coltejer y que Villas y Occidente. Miren, la verdad es que no forma precios y los montos que negocian son muy bajitos. Entonces, este es un mercado donde si usted quiere estudiar todo el mercado, estudia hasta Coltejer, hasta las 36 acciones de alta liquidez, hasta acá. Si usted no estudia las demás, tranquilo, miren, el 99,99% de los volúmenes que se negocian en esas 36 compañías. Las de mínima liquidez es una vez en cuando y las de sin liquidez pues ni siquiera se han movido en los últimos 4 meses. Entonces, este es un mercado que tiene 59 emisores, pero realmente si nosotros quitamos las de baja liquidez y quitamos varias, realmente esta es una bolsa que tiene unos 25 emisores, realmente. Son 25 emisores, más las preferenciales por ahí de Sura, de Bancolombia, de Aval, de Corficol, de Argos, y se acabó. Es que ni siquiera preferencial de Cementos Argos, ya lo vamos a ver. Mira. Ahora voy a explicar por qué hay diferentes colores. Lo primero, hay un índice que se llama COLE-QTY se llama. 38 especies son las 38 compañías que a mi manera de ver más negocian y más tienen algún tipo de representación en la bolsa. Están marcadas en negrilla. Mire que ya no está Cementos Argos, sí están las de mínima liquidez, sí hay algunas de baja liquidez, inclusive está Titan. Imagínense, cayó Titan ahí que se negoció de pronto el trimestre pasado, ya es de baja liquidez. Pero hacer un índice con 38 especies en Colombia es muy complicado. Si ya les he dicho que con 36 es más que suficiente y sobran, pues con 38 les tocó meter a Popular, a Protección y a Titan, dado que no está Preferencial Cementos Argos. Preferencial Cementos Argos es una acción que tiende a desaparecer de la bolsa en Colombia, se quedó con 50 accionistas, una capitalización bursátil de apenas 3.000 millones, es una compañía que ya
sale del radar de analistas. Ahora lo que vamos a hablar con Cementos Argos es la ordinaria. Bueno, entonces aquí abajo están las convenciones, por favor, 38 a especies en negrita. Aparece en su rayado 27 el COLIR. COLIR es un índice que muestra la relación con inversionistas. ¿Cómo estamos en relación con inversionistas? Está en subrayado. No aparece Grupo Bolívar, no le interesa estar en el COLIR. No aparece ya preferencial Cementos Argos, pues ya salió de allí. No aparece BHI, no le interesa. Entonces, tener en cuenta esas especies que ni siquiera le interesan estar en estos índices de relacionamiento de inversionistas. Para mí es un índice más bien moral, más que un índice bursátil. Mineros tampoco le interesa, pero interesante entender que hay un índice que se llama el COLIR, que tiene 27 especies, donde aparece el cóndor, BVA y la mayoría de acciones de alta y media liquidez. Bueno, en cursiva aparecen 15 especies del índice COL-SC. Es un índice de compañías que tienen una menor capitalización. Entonces, como cogen las más pequeñas, ya que el Colcap coge las más grandes, este COL-SC coge las más pequeñas. Y pues ahí aparecen ya Éxito, aparecen Mineros entre las importantes, Canacol, las preferenciales de Corficol, Con Concreto, Enca, BMC. Es un índice de compañías que no tienen mucho tamaño ni mucha liquidez, pero pues vale la pena tenerlas en cuenta. Aparecen todas las de baja liquidez, aparece Protección. Es un índice de gurús. A mí personalmente no me gusta. Si bien Mineros es una de las compañías que más ha subido, realmente los temas de liquidez para mí son muy importantes en la bolsa y a mí no me gusta. Este índice tiene a Mineros, que es la compañía que más sube en la bolsa, y tiene a Éxito y Canacol, que son las dos que más caen. Bueno, entonces es una volatilidad impresionante precisamente porque no tiene mucha liquidez. En azul aparecen las 3 especies del H-Colcel, tres especies. Entonces miren acá en azul cómo se han visto estas compañías de beneficiadas con la liquidez, también por hacer parte del índice H-Colcel, están en azul, y también aparece Celsius. Aparece en asterisco, especies con las que se pueden hacer ventas en corto. A veces uno dice las personas, oye, pero ¿por qué alguien compra o alguien vende? Es que todo el mundo tiene una estrategia diferente. Y con asterisco estamos viendo aquellas compañías que pueden ustedes en la pantalla hacer ventas en corto a través de un comisionista de bolsa. Es decir, apostarle a caídas en el mercado inclusive sin tener la acción. Entonces, interesante porque esas ventas en corto ayudan a la formación de precios. Aparece ahí todavía preferencial Cementos Argos, increíblemente, Canacol entre ellas también. Y adicionalmente aparecen 17 especies que se hacen derivados o futuros. Que hay compañías que se pueden hacer derivados, hay 17 compañías, y entonces eso les pusieron más. Aquellas compañías donde te puedes meter en el mercado de futuros le dan un plus a esa acción, a esa empresa. Entonces ahí nosotros también podemos revisar cómo se forman o cómo está el interés del inversionista en este tipo de acciones. Entonces, como se dan cuenta, es muy interesante el mercado accionario, pero nos hemos quedado, a mi manera de ver, con mucho respeto lo digo, con 29 especies que se negocian en modo continuo. Y de pronto, si alguien ya quiere ser muy curioso y dárselas de gurú, póngalas de baja liquidez y ETB que se negocian en modo subasta. Pero ya hay 36 especies. Esas son las opciones. Por eso no es difícil aprender sobre el mercado accionario, porque es un mercado pequeño, es un mercado que no tiene más de 31 emisores. Las demás acciones ni siquiera las miren porque no se mueven. Y lo mejor es que es un mercado absolutamente barato. Es pequeño, pero barato. El de Estados Unidos es grande, pero carísimo. Entonces acá están las oportunidades de inversión. Si ustedes no saben comprar acciones directamente, pueden hacerlo a través de fondos de inversión, en pensiones voluntarias, me avisan y con gusto les ayudo. Bueno, otra precisión que quiero hacer, nos quedan 59 emisores de acciones. La realidad es que Bogotá y Antioquia se llevan la mayoría. Ahí está Coltejer en amarillo, porque es una compañía que el año pasado autorizó la cancelación de acciones, no lo han hecho, pero es una compañía que en cualquier momento se va a ir. También aparecen 3 especies del Valle. Dirán, uy, muy bien el Valle. No, la mayoría de acciones no se negocian. Está el Banco Occidente, que es más o menos representativo, de ahí para abajo no se negocia, ni casi que nunca. Hay unas que no las he visto negociar nunca, como por ejemplo Colombina, y aparece también Descaucano, que es Adecaña, que tiene ahorita problemas con su dueño, o el dueño más bien, Ingenio La Cabaña, está teniendo problemas. De ahí los ingenios, la mayoría son ingenios, pero el único así conocido es Mayagüez. Aquí no está Incauco, aquí no está Manuelita. El tema de Santander, por origen, está en Gas Oriente, que no se negocia, Terpel y Ecopetrol, y pare de contar. Y de Paz del Río, de Boyacá solo Paz del Río, el departamento que más nos alimenta solo tiene Paz del Río, y de Atlántico solo está Promigas. ¿Dónde están los grupos económicos del país que no están en la bolsa? ¿Dónde están los grupos de la costa? ¿Dónde están el grupo Char? ¿Dónde están esas compañías del Valle importantes? Tecnoquímicas, todas esas compañías industriales que hay en Turbo, en el Valle, en Buenaventura, en fin, no están en la bolsa. No hay ni una compañía del eje cafetero. Es que miren, ¿dónde está el eje cafetero? No está ni siquiera la Federación de Cafeteros en la bolsa.
bolsa. No están compañías tan importantes que uno las conoce, Frisbee, en fin, ¿dónde está el Tolima? El Huila no existe en la bolsa. Y bueno, y que Atlántico, todo Atlántico tenga solo una compañía representada en Promigas, o sea, deja mucho que desear de la inclusión que tienen los empresarios colombianos hacia la bolsa. Eso no es un problema solamente de la bolsa, sino de los empresarios colombianos. Ahora, acá viene el tema de los sectores, que si bien somos en su mayoría sector financiero, holding, y yo diría que algo de energía, algo de distribución y gas que todavía funciona y debería pesar todavía durante un tiempo, es muy lamentable lo que hay. Mire, agroindustrial de la caña, compañías que no se negocian, no, mucho no sirven. Infraestructura y construcción, bueno, también hay unas compañías, aunque Titán está en reestructuración y con civiles también. En telecomunicaciones pues no tenemos nada, o sea, Coltel no se negocia. En las compañías industriales no tienen liquidez. Medios de comunicación nunca se han movido ni Caracol ni RCN en la bolsa, deberían sacarlas. Corferia se mueve 1 o 2 veces al año. En minería, solo Mineros es representativa. Ahorita cuando llegue en la bolsa de Chile y Perú vamos a tener diferentes compañías de minas, pero es lamentable lo que hay en minería en Colombia. En consumo, ya Éxito y Nutresa sin liquidez. Colombina nunca se mueve. En textiles, Coltejer se irá de la bolsa y Fabricato seguramente también muy pronto. O sea, se desaparece ese sector y en salud solo tenemos uno, Marley, que quién sabe con esas reformas si siga. Es decir, somos un país sin sectores, financiero, holdings, energía, algo de gas, algo de infraestructura, algo de petróleo y ya. O sea, nos hace falta reinventar el mercado colombiano. Ahora, la edad que tienen los emisores o cada especie que llegó son 72 mnemotécnicos, vemos que el 42% llegó hace más de 36 años. Si tú tienes menos de 36 años y estás viendo este video, es decir, ya, o sea, ya los emisores que hay llegaron hace mucho tiempo, por eso la liquidez. Llegaron en los 80s o antes y un 22% llegaron en los 90s. O sea, también son emisores más o menos viejos, ya más modernos. Vemos apenas, acá hay unos, pero miren, el 17% apenas llegaron desde el año 99 para acá. Y ni hablar lo que ha pasado en los últimos 15 años. ¿Sí? Desde el año 2010 ha sido una locura que miren lo que pasó en los últimos 10 años. O sea, pocas especies. IMSA no se negocia, Credifamilia casi no se negocia, Coltel no se negocia, Preferencial Cementos Argos ya no se negocia casi, el Cóndor ya casi no se negocia. Es decir, no han llegado emisores. Hemos sido en los últimos 10, 12 años muy malos trayendo emisores. Y eso no es culpa de Petro, eso es culpa de Duque, de Santos. Realmente el último gobierno que yo vi que promovió mucho el mercado colombiano fue el gobierno de Uribe. El resto, muy regular, muy mal, muy mal. Entonces necesitamos emisores más nuevos, más modernos, claramente, que apenas el 36% son de los últimos, no sé, 25 años. El resto son emisores viejísimos que pues también están bien que estén, pero muchos saldrán y ni se notarán. Aquí les explico por qué hay acciones, porque hay 57 emisores, 72 especies, y es porque hay acciones ordinarias y preferenciales. Está la ordinaria y preferencial de Bancolombia, de Cementos Argos, de Corficol, de Grupo Argos, de Grupo Sura, de Aval y BVA, y también Villas tiene varias preferenciales que casi no se negocian, pero las tiene. Bueno, por eso hay 59 especies, pero 72, hay 59 emisores, pero 72 especies, y la única compañía que solo tiene acciones preferenciales, pero no ordinarias, es la vivienda. Entonces, recapitulando, está el mapa de acciones de la bolsa. Yo quiero que lo estudien, examínenlo, imprímanlo, háganle correcciones si creen que hay algunas al lugar, si es que vale la pena hacerles algunas al lugar, pero importante que examinen qué acciones se van a meter. Vuelvo y les digo, a mí me gustan las compañías que hacen parte del lado izquierdo, que están en modo continuo, y que adicionalmente están continuamente en índices como el MSCI, en el Colcap, que se pueden hacer repos, que hacen parte del H-Colcel, o sea, las de azul. Esas son las que a mí me gustan, son las que las personas deberían esforzar sus esfuerzos y sus estudios. Las de la derecha, modo subasta, eso tiene otra estrategia diferente. Como les digo, pueden desaparecer esas especies, sobre todo las de sin liquidez y las de mínima, y con 36 especies que nos quedan, garantizamos el 99,9% de los volúmenes actuales que tenemos en bolsa. Y bueno, intentar que no se sigan saliendo emisores de acá tan importante. Vea, el Colcap tenía 25 especies, se peleaban por entrar. Actualmente tenemos 23 y eran 22, tocó meter Pay, y si se va otra, se siguen yendo especies, no va a haber cómo reemplazarlas. Si se va Canacol, no hay cómo reemplazarlas. Si siguen perdiendo liquidez, no hay quien entre, no hay. Es que no es meter a Con Concreto o a BBC o a Enca, es que han perdido liquidez, no hay cómo entrar. Y revisar qué pasa con Nutresa y Cementos Argos. La preferencial con Nutresa, pues obviamente Gilinski con tema de la OPA posiblemente se retira la compañía de la bolsa. Éxito, pues circula muy poquito las acciones de Éxito en la bolsa, y con preferencial Cementos Argos, dada la conversión de preferenciales ordinarias, pues la preferencial pierde, digamos, mucho peso. Bueno, si te gustó este contenido, por favor compártelo, por favor comenta lo que ves, si algo te ha llamado la atención, sigue el canal de YouTube de Andrés Manía, y si
deseas invertir en fondos de inversión que tengan acciones de la bolsa en Colombia, escríbeme aquí en los comentarios de este video. Aparecen, digamos, los canales donde me puedes contactar. Hay un link donde puedes contactarme para asesoría. Que estés muy bien. Hasta luego.